este acto al día que es hoy y que es 28 de junio y que, por tanto, es el Día del Orgullo LGTBIQ+, y pido a todos los que sean demócratas, a los que de verdad estén preocupados por garantizar por la seguridad de todas aquellas personas que cada vez vienen sufriendo mayor número de agresiones de odio, a que piensen y conmemoremos juntos este día de hoy. Creo, señora presidenta, que para el próximo año igual sería oportuno que pudiéramos ondear también la bandera arcoíris en este Parlamento como defensa de sus derechos. Y ya me centro en la intervención en este acto y quería, en primer lugar, dar los buenos días a la presidenta del Gobierno, a la presidenta del Parlamento, a sus señorías, a las autoridades y a las señoras y señores que hoy nos acompañan. Subo hoy para anunciarles algo que seguramente no les sorprenderá y que no es otra cosa que anunciarles el voto contrario del Grupo de Podemos Izquierda Unida a su investidura, señor Capellán, como presidente del Gobierno. Lo hacemos porque somos contrarios al modelo de sociedad, al modelo de región que ustedes quieren construir en nuestra comunidad. Igual mejor que hablar de construir, querrían ustedes deconstruir, o lo que es lo mismo, destruir. Porque igual que hizo en campaña, usted ayer volvió a hacer el discurso del no en lugar del discurso de lo que realmente va a hacer. Dijo más con sus silencios que con sus palabras. Curiosamente, señor Capellán, no necesita mostrarse tal cual es. Le basta con parecer moderado. No va a tener que sincerarse, como sí lo están haciendo sus compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas, como Valencia, que se están viendo obligados a pactar con la extrema derecha, que hasta hace no mucho tiempo eran ustedes mismos. ¿Lo siguen siendo? No me cabe ninguna duda de que también usted hubiera pactado de haberlo necesitado, como lo acabará haciendo la señora Guardiola, retratándose de todo lo que ha dicho anteriormente en Extremadura. Demuestre, señor Capellán, que no lo siguen siendo. No derogue las leyes progresistas logradas en el pasado, pero tampoco las deje guardadas en un cajón. No dé pasos hacia ese extremo que blanquee el fascismo. No haga gestos que le delaten. No gobierne como si fuese uno de ellos. Demuestre que es diferente a ellos, si realmente lo es. Y cuando tenga dudas acerca de eso, mire hacia nosotras. Y lo sabrá, porque nosotras somos las que no nos hemos movido nunca de nuestro sitio, que está al lado de los trabajadores y de las trabajadoras, en el único sitio que se puede estar si se quiere defender la democracia, y que no es otro que el antifascismo. No valen medias tintas. Ayer aludía, señor Capellán, a recuperar la concordia, como según usted había hecho Adolfo Suárez. Yo soy heredera de los que realmente hicieron posible la transición en nuestro país. La democracia no fue otorgada, fue conquistada. Y la política que ustedes quieren llamar concordia no es otra cosa que la política de la reconciliación que generosamente ya fue adoptada en 1956 por el Partido Comunista de España. Y lo hizo, la adoptó y la defendió, siendo además el partido que durante el franquismo luchó por esa idea de la democracia, pagando muchos de mis compañeros y compañeras con años de cárcel e incluso con la vida. Fue el Partido Comunista de España el que más ha dado por la democracia en este país, mientras el supuesto autor de la concordia, dicho sea de paso, era el secretario general del movimiento y, por tanto, cómplice del franquismo. Mientras en todos los países democráticos, señor Capellán, son los luchadores antifascistas los que son homenajeados, y en particular los antifranquistas españoles, qué no decir de cómo la 9 entró en París recuperando a Francia de los nazis, mientras se les siguen haciendo homenajes en esos países, aquí en nuestro país, cientos de miles de ellos siguen en las cunetas. Nos ofrecía lealtad institucional. Por eso le pregunto, ¿qué va a hacer usted con la Ley de Memoria Democrática de La Rioja? ¿La va a derogar, como alguno de sus compañeros de partido anunciaba ya cuando se aprobó? ¿La va a meter en un cajón o la va a desarrollar, como debiera hacer quien quiera tener altura institucional? No puede haber concordia, señor Capellán, sin memoria, sin verdad, justicia y reparación. Y metiéndonos en faena
porque este es el paso previo, la memoria. Y usted, como historiador, creo que de eso tiene que saber un rato. Pero ahora también nos toca hablar y meternos en harina, porque pretendo decir aquello que yo sí que voy a seguir defendiendo estos 4 años. Igual que les digo que ha habido múltiples iniciativas en este Parlamento que han sido aprobadas por unanimidad. Por eso yo no hablo de derogaciones. No les es necesario en muchas ocasiones hablar de derogaciones. Pueden meter las leyes en un cajón. Y eso, desde luego, sería contrario para garantizar los derechos que hemos ido aplicando. Me resultó curioso que a lo largo de su intervención ayer, casi hora y media de discurso, en ningún momento hablara de leyes. Habló de lealtad institucional, pero en ningún caso planteó qué trabajo va a dar a los diputados y diputadas de esta Cámara. ¿Van ustedes a permitir que se tenga iniciativa legislativa, que aprobemos leyes tan importantes para los riojanos y las riojanas como la Ley de Agricultura y Ganadería, que no se pudo aprobar en la legislatura pasada? ¿Van a permitir que se apruebe la Ley de Participación? ¿Van a permitir que se apruebe la Ley LGTBI? ¿Y van a desarrollar las 36 leyes que hemos aprobado en la legislatura anterior? Le reitero, muchas de ellas las hemos aprobado con el voto favorable de su grupo. Y comenzaba ayer su intervención usted, ya en lo concreto, en harina, hablando de administración pública. Y para mí la administración pública es una cuestión fundamental para garantizar también los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y hablaba usted ayer de que se había reunido con centenares de asociaciones. No sé qué asociaciones serán esas, pero hay una máxima común. No sé si con las asociaciones, me consta que también con las asociaciones, pero especialmente con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad, que no están preocupados por la administración electrónica, que están preocupados por recuperar de una vez por todas la presencialidad en las administraciones públicas de nuestra comunidad. Porque la brecha digital, señor Capellán, existe. Pero no solo la brecha digital. La Administración tiene una serie de normas que todos y todas debemos cumplir. Y, por tanto, se requiere poder ir en el último minuto, antes de que venzan los plazos, a ser atendidos por una persona que satisfaga nuestras necesidades en la Administración pública. Eso no es compatible con la política que usted, ya sé que en un debate usted me dijo que no ha asumido nunca cargos de gobierno en esta comunidad autónoma. Parece usted que se le olvida los años que usted actuó como consejero o incluso como director general, pero su política en materia de educación fue la de recortar trabajadores, fue la de recortar docentes. Por eso, en homenaje a aquellos que usted despidió en su último año de mandato durante aquel verano del 2014, por eso me he puesto esta camiseta hoy. Porque no podemos hacer administración sin contratar trabajadores y trabajadoras que lleven adelante esas tareas. Cogerá usted la Administración en un momento complicado, ahora mismo. Hablaba usted ayer de una cita de Sagasta, ¿verdad? Comenzaba así su intervención. Hay otra cita de Sagasta que dice: cuando se cierra la puerta de la justicia, se abre la de la revolución. Y no estoy haciendo metáforas. La puerta de la justicia está cerrada en esta comunidad. Creo que debía haber hecho un guiño ayer a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de que va a resolver ese problema para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas que podamos acceder a la justicia, porque no hay Administración sin empleados y empleadas públicas. Y eché en falta también que hiciera o que llevara adelante como una de las primeras medidas lo que también ha sido reivindicado por sus compañeros. Decía usted que a lo largo de la oposición habían hecho ustedes el programa. Pues bien, sus compañeros, a lo largo de la oposición, una máxima también de su programa era garantizar la presencialidad en las administraciones públicas. ¿Sabe por qué no se garantiza la presencialidad? Porque se vienen recortando empleados públicos día tras día. Y hablaba usted de garantizar la calidad del servicio de los trabajadores y trabajadoras, pero no nombró usted a los empleados públicos más precarios de nuestra comunidad. Me estoy refiriendo a los empleados interinos de nuestra comunidad, que lejos de haber sido estabilizados en las plazas en las que debía haberse hecho, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad, señor Capellán? Que las administraciones no tienen patente de corso para cometer fraude de ley en la contratación
y, sin embargo, siguen esperando respuestas. Algunos de ellos han sido estabilizados recientemente en comunidades como Cantabria, en comunidades como Navarra, y, sin embargo, muchos de ellos acabarán en el paro si no se da una solución a su situación, haciendo además que tengamos que pagar indemnizaciones millonarias como consecuencia de un fraude que fue cometido. Pero seguía hablando usted de fiscalidad, de economía. He de decirle que hablar de economía, de empleo y de fiscalidad está bien planteado en un único punto, desglosado por subepígrafes, ¿verdad? Pero está bien abordarlo conjuntamente, pero no está tan bien olvidarse de más de la mitad de la población de nuestra comunidad autónoma. Y miren, no me estoy refiriendo a las mujeres, me estoy refiriendo a los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad. Ni una sola vez nombró a los trabajadores y trabajadoras, nombró a los empresarios, nombró, bueno, sí, a una parte de los trabajadores, sí, a los trabajadores autónomos y a las trabajadoras autónomas las nombró, pero no nombró en ningún momento a los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad. Ya nos va diciendo por dónde va. Y luego entró usted a hablar, señor Capellán, tampoco habló de los sindicatos. Eso del diálogo social se le debe a usted haber olvidado, porque en ningún caso nombró tampoco a los sindicatos. Yo le agradezco que, por ejemplo, sí que hablara de los sindicatos agrarios, de las OPAs, pero le faltó otro aspecto fundamental. Y, cómo no, vamos a entrar a hablar de fiscalidad, porque yo le voy a pedir, señor Capellán, que no engañe, que no mienta. Usted no va a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones para los que hereden de sus padres o de sus hijos o entre cónyuges. Usted va a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones para aquellos que perciban como porción hereditaria individual una cantidad superior a los 400.000 euros. Eso, señor Capellán, es lo que usted va a hacer. Dígalo con esas palabras. Diga con esas palabras que a usted le preocupa más que deje de pagar el que cobra más de 400.000 euros que preocuparse por tener recursos suficientes para abordar los servicios públicos, que tampoco, bueno, decir que no los nombró no sería verdad, pero decir que los nombró muy someramente y sin la palabra públicos es, bueno, pues es la verdad. Habló usted también de la reducción del IRPF. Bueno, le he de decir que al menos no es una reducción tan regresiva como la que planteaban sus compañeros por una proposición de ley que hicieron en este Parlamento y que afectaba al impuesto de patrimonio. No nombró el impuesto de patrimonio, quiero entender, pero le pido que nos lo aclare, que por tanto no va a eliminar el impuesto del patrimonio, porque entiendo que lo hubiera anunciado usted. Usted habló de una reducción del IRPF que, digo, al menos no es tan regresiva, porque es verdad que es una bajada de tipos. Entendí, porque tampoco estaba concretado, que se hacía, desde luego, para las rentas inferiores a 40.000, pero que también tiene efectos por las rentas superiores, porque lo que estamos haciendo, así le entendí, es una deflactación de las tablas y que, por tanto, tiene efectos. Por tanto, pues también es una nueva reducción que usted vende como una cuestión necesaria para adaptarse a la inflación. Así la vendía. Pero no explica a quién monetariamente va a satisfacer mayormente esa reducción. Y es que en La Rioja, usted lo sabrá, tenemos un salario medio de 21.000 euros anuales. Bueno, pues bien, a ese salario medio de 21.000 euros anuales le va a suponer una reducción de unos 40 euros al mes, mientras que a los de 300.000 les va a suponer 180 euros al mes. Tampoco nos ha explicado si tiene esa medida memoria económica y qué va a pasar con los recursos que se dejen de ingresar como consecuencia de esa reducción salarial, o sea, fiscal. En cuanto a la deducción del IRPF en materia de vivienda, esto del que el Partido Popular se enmiende a sí mismo, porque que yo sepa, esa deducción fue eliminada por su expresidente, el señor Mariano Rajoy. Y ahora ustedes vienen a ponerla de nuevo para aquellas de después del 2013, porque para las anteriores sigue en vigor, como usted bien explicaba ayer. Pero olvida las recomendaciones de la propia OCDE, que dice que precisamente la implantación de deducciones fiscales lo que hace es restar de progresividad al impuesto y, por tanto, lo que está haciendo es hacer que el IRPF, plagado de exenciones, pierda esa progresividad que tan necesaria es para garantizar la justicia fiscal. Es así, señor Capellán, viene recogida en nuestra Constitución. Digo porque a veces ustedes se olvidan de algunos artículos de la Constitución. Todo lo que tiene que ver con lo social lo suelen meter en un cajón, lo suelen olvidar.
Porque, claro, quiere usted vender que esto se hace así para garantizar el acceso a la vivienda. Dijo usted una serie de propuestas, varias, en materia de vivienda, pero ninguna que realmente resuelva aquello que usted dijo que era el derecho a la vivienda. Dijo usted que el derecho a la vivienda era un derecho universal, o debía serlo, ¿verdad? Bien, pues lo que tendremos que hacer es abordar la necesidad del acceso a la vivienda para la mayoría de la población. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, siguiendo las directrices de su también compañero de partido, el señor Guindos, ¿verdad? Estamos combatiendo la inflación a cañonazos. Estamos combatiendo la inflación haciendo que las personas que pagan en una hipoteca no puedan asumir el pago de la misma. Y, sin embargo, no dio ni una sola medida para paliar las circunstancias que las personas que han visto incrementadas sus hipotecas en los últimos tiempos, ni una sola medida para que no se les aplique esa subida de los tipos de interés. Yo aquí en este Parlamento planteo una propuesta. Quiero saber su opinión al respecto. Ustedes, conjuntamente con el Partido Socialista, hicieron aquello del rescate bancario, ¿verdad? Y ambos garantizaron que ese rescate bancario se iba a devolver. ¿Cuántos de esos euros se han devuelto a las arcas públicas? Le digo yo, ninguno. Bueno, no miento. 6.000. Quedan por devolver 80.000 millones de euros. ¿Cómo vamos a recuperar? ¿No sería una fórmula adecuada que no se repercutiera esa subida a costa de la deuda que han adquirido las entidades bancarias con la sociedad española? ¿Qué opina a ese respecto? ¿Cómo va a aliviar la situación de las familias? Porque usted decía, usted hizo el programa, lo definió, me decía al salir. Usted su programa lo explicó en campaña, Bien, pues yo le he oído muchas veces decir que iban a aliviar las situaciones de las familias que no podían llegar a fin de mes, que no podían pagar la hipoteca, que no podían pagar el alquiler. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Con 40 euros al mes? No llega, señor capellán. Tiene que rápidamente resolver el problema del acceso a la vivienda. Lejos de oponerse a medidas tan positivas como la fijación de precios máximos en materia de alquiler para garantizar ese derecho a la vivienda, lejos de ponerse usted a dar ayudas que no sé de dónde van a salir los fondos, ya se lo voy diciendo de dónde van a salir los fondos, porque ya lo podemos intuir de su intervención de ayer, de los servicios públicos. Ustedes se dedican a prometer subvenciones, paguitas. ¿No son ustedes los que critican las paguitas? No, solo depende a quién. Si se las dan a sus amigos, le gustan más. Pero habló usted de sostenibilidad, de cambio climático, y a mí se me pusieron un poco los pelos de punta cuando le oí hablar de cambio climático. Y en vez de decir que lo van a combatir, dijo ustedes que lo van a adaptar. Y luego dijo que iba a ser el presidente, no sé si con esta frase, pero así lo vino a decir, dijo usted que iba a ser el presidente de los agricultores, del apoyo a la agricultura y al vino. Lo dijo en todo momento. Dijo usted, mire, le apoyo la medida esa. Va usted a pagar y a condicionar esas ayudas a las bodegas a que se haya pagado precios por encima del coste de producción, cumpliendo la ley de la cadena alimentaria, esa que ustedes en Madrid votaron en contra, pero van a exigir que se haya pagado. ¿Pero cuándo lo van a hacer? Porque sabe usted, porque me consta que ahí sí que ha tenido conversaciones con agricultores, con ganaderos y con bodegas, ha tenido cientos de conversaciones, y a que todos le han dicho que eso tiene que estar ingresado, esas ayudas tienen que estar ingresadas para el mes de agosto, porque si no, no valdrán para nada. Pero usted no hizo referencia a que se va a pelear por eso, no, usted se va a pelear por las infraestructuras en materia de comunicación, por el aeropuerto es por lo que se iba a pelear usted. Pues mire, el aeropuerto nos cuesta a los riojanos y a las riojanas una cantidad indecente de dinero, para que vuelen un máximo de 56 personas al día por trayecto. Y, sin embargo, tiene un enorme coste medioambiental. Por eso, nuestra propuesta es la contraria a la que usted hacía ayer. No aumentar la capacidad del aeropuerto, sino cerrar el aeropuerto. No tiene ni pies ni cabeza que teniendo un aeropuerto a 1 hora de distancia en transporte, que teniendo Madrid y Barcelona a 3 y 4 horas respectivamente, se mantenga un aeropuerto que es deficitario desde el minuto cero, pero sobre todo que contribuye al aumento del calentamiento global en nuestra comunidad. Sin embargo, ustedes se olvidan del ferrocarril y lo circunscriben exclusivamente
al corredor cantábrico-mediterráneo y a la alta velocidad. Y a mí me gustaría también preguntarle por dónde va a ir la alta velocidad. ¿Va a atravesar todos los viñedos precisamente de la Rioja Alta? Creo que sus compañeros de partido de la zona no van a estar muy a favor de ese nuevo trazado. Basta que usted se recorra la Rioja Alta para ver los balcones con el AVE no. Y no es el AVE no porque no quieran un tren que tenga velocidad, sino porque no está justificado desde ningún punto de vista el cambio del trazado a costa del daño del paisaje, ese que usted decía ayer que también había que proteger. Pero es que además habló usted bastante de reto demográfico. Bueno, no, usted le llamaba lucha contra la despoblación, porque le gusta más lo negativo que lo positivo. A mí me gusta más hablar del reto demográfico más que contra la lucha por la despoblación. ¿Y sabe usted lo que necesita el reto demográfico o la lucha contra la despoblación? Pues necesita un ferrocarril que vertebre nuestro territorio. No solo necesita la alta velocidad, porque normalmente cuando pasa la alta velocidad desaparece la vertebración del territorio, como ya viene ocurriendo, ¿verdad, señor Capellán? Eso es una realidad. Usted reconocía que tenemos un déficit en infraestructuras, decía para salir de la comunidad, para entrar a la comunidad, pero se olvidó del déficit en infraestructuras de comunicación que tenemos para trasladarnos dentro de nuestra comunidad, que no sea el vehículo privado. Porque la gente que quiere vivir en los pueblos no solo necesita vivienda, fundamentalmente necesita aquello de lo que usted habló muy poquito, servicios públicos. Necesitan sanidad, necesitan educación, necesitan servicios sociales. Habló usted de construir residencias de mayores y centros de día. No dijo usted cuántos, no dijo usted dónde, no dijo usted para cuándo. Porque en esta legislatura, gracias a una iniciativa de Izquierda Unida, por fin se ha abierto el centro de día de Castañares, que ustedes construyeron como residencia y que estuvo cerrado desde su inauguración. Aún pone allí el cartelito de que lo inauguró Pedro Sanz, pero no hubo nunca ninguna persona mayor alojada en aquella residencia. Se ha abierto en esta legislatura. Pero tampoco nos dijo cómo va a gestionar las residencias, los centros de día, la educación, la sanidad. De educación nos lo podemos imaginar. Privatizando, concertando, no, que les gusta más la palabra concertar que privatizar, pero es lo mismo. Es lo mismo. Sí que nos anunció ayer que va a hacer usted la zona única. Muy bien. Con Logroño, Villamediana y Lardero. Usted, yo le doy que es una persona que tiene nivel cultural, que además tiene interés cultural y que le gusta leer. ¿Verdad que usted ha leído ese informe de la OCDE que dice que la Comunidad de La Rioja y la de Madrid somos las que mayor segregación socioeconómica tenemos en los centros públicos gracias a la zona única de escolarización? Usted va a derogar el decreto de convivencia. Usted va a dar autoridad a los profesores. ¿Cuántos amigos profesores tiene usted, docentes? Tiene muchos, ¿verdad? Cientos, ¿verdad? Usted, a que conoce a muchos docentes que sin necesidad de que nadie les dé la autoridad se la ganan día a día con sus alumnos y con sus alumnas. ¿A que sí? A que los problemas de convivencia en el aula no se resuelven concediendo autoridad. Se resuelven trabajando convivencia. Y más allá de que yo puedo estar de acuerdo con que la implantación del decreto de convivencia se hizo con precipitación, con excesiva burocratización, sin contar con parte de la comunidad educativa, creo que la derogación nunca puede ser el camino. Porque la derogación, como le decía, es una palabra en negativo. Porque yo quiero hacerle preguntas concretas, a ver si alguna me contesta. ¿Va a apostar por aumentar las infraestructuras en materia educativa pública? ¿O va a apostar, como ya hizo en la legislatura que usted gobernó, por seguir concertando centros educativos? ¿Va a recuperar el cheque de bachillerato para seguir su línea económica de dar recursos a quien más tiene? ¿O va a gastar los recursos en atender el aumento de los centros educativos? ¿Va a implantar la educación 0 a 3 años en nuestros centros públicos o lo va a concertar y privatizar todo? ¿Cuál es su política en materia de educación? Habló usted también de universidad dentro del ámbito de educación y se le olvidaron muchas cosas. Ahora usted iba a aprobar el aumento de plazas en enfermería. Se aprobó en este Parlamento hace un tiempo, creo que a iniciativa de su grupo, pero que fue votada por la mayoría de esta Cámara. ¿Ve? Podemos votar cosas en común, las menos seguramente, pero podemos trabajar esas cosas en común, que es donde hay que centrarse. Porque también
le quería preguntar por una ley que se aprobó por unanimidad. Mire, el señor Bengoa, que está detrás de usted, fue, desde luego, enormemente trabajador y colaborador en la aprobación de la Ley de Economía Social y Solidaria. Pero es que el señor Garrido me decía, no nos vas a dar lecciones, nosotros somos los que más defendemos la economía social y solidaria. No sé, se le debió olvidar. Al señor Capellán se le debió olvidar ayer hablar de economía social y solidaria. ¿Va usted a desarrollar y a aplicar en su totalidad la Ley de Economía Social y Solidaria? ¿Va a aprovechar la estrategia europea de impulso a la economía social y solidaria que puede facilitar esa implantación rápida y con los fondos necesarios? ¿O va a dejarla dormir en un cajón? Pero qué no decir de sanidad, porque decía usted, yo ya he anunciado todo en campaña. Venga, y usted ha anunciado en campaña que va a cuidar a los que nos cuidan. Muy bien, y aquí nos volvió a decir que va a cuidar a los que nos cuidan. Pues todas, mire, usted se ha reunido con centenares de asociaciones, los demás y las demás también nos hemos reunido con centenares de asociaciones, de personas. Afortunadamente, una de las ventajas que tiene esta comunidad es que nuestro teléfono lo tiene todo el mundo, ¿verdad? Cuando yo tuve que llamarle para felicitarle en la noche, al día siguiente, a la noche electoral, tuve fácil acceder a su teléfono y estoy segura de que a la inversa también. Todos, si esta comunidad tiene algo, es que hay una cercanía entre los riojanos y las riojanas y todos los demás. A que todos le han dicho que, sobre todo los que nos cuidan, ¿qué dice usted? ¿Va a cuidar usted a los que nos cuidan, pero solo a los de la salud? ¿O va a cuidar también a los que nos cuidan en el ámbito de los servicios sociales? Porque habló usted de igualdad formal, de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley entre hombres y mujeres está conseguida hace muchos años. Incluso llegó a hablar de alguna medida positiva, pero no le oí hablar de igualdad retributiva. Le voy a leer una frase. Creo que usted es un gran estudioso de Ömer Sinbad Karate, ¿verdad? Y conocerá usted una carta que otro jarrero, el señor Cosío, que usted quitó el nombre del instituto, afortunadamente en esta legislatura lo hemos vuelto a recuperar. Sí, era usted consejero cuando se cambió el nombre del instituto al de Ciudad de Haro, me parece que era, ¿no? Bien, pues en este año vuelve a llamarse Bartolomé Cosío. No lo cambiará usted esta vez, ¿no? Lo dejaré ya estar. Bien. Bueno, pues en esa carta que le envía el 26 de junio de 1896, le dice, creemos que los maestros y las maestras deben cobrar igual. 15.000 pesetas. Por justicia y porque si no sería seguir avanzando en la inferioridad de la mujer. Preocúpese, señor Capellán, por favor, hágalo, por el cumplimiento de esa ley de igualdad retributiva que se ha aprobado por primera vez en la historia de nuestro país por el ministerio que lidera Yolanda Díaz. No le oí hablar de eso. ¿Va a mantener también las técnicas de igualdad para la igualdad retributiva que se han aplicado gracias a una enmienda de Izquierda Unida en todos los presupuestos de esta comunidad? ¿O las va a quitar también? Porque de algún lado tendrá que aplicar los recortes de las rebajas fiscales. Ha dicho usted, ¿no?, que vamos a ser la comunidad con la menor fiscalidad de todo el Estado. ¿Y qué va a hacer con los recursos que dejemos de ingresar? ¿De dónde los va a recortar? Porque dice usted que lo va a hacer adelgazando su gobierno, ¿no? Bueno, permítame que no me lo crea. Pero ¿sabe, señor Capellán, que usted dice que va a cuidar a los que nos cuidan y se preocupa la nada por los trabajadores, no, por las trabajadoras de la ayuda a domicilio que han tenido su convenio congelado, que siguen sufriendo unas pésimas condiciones laborales día tras día? Porque no las nombró en ningún momento. Usted habló en el ámbito de los servicios sociales exclusivamente de construir. ¿Y quién va a prestar los servicios? Mire, esta mañana un señor de una residencia se ha precipitado por la ventana, un señor con principio de Alzheimer, porque quería fugarse de la residencia. Espero que se investigue qué número de trabajadores tiene esa residencia, si se están cumpliendo las ratios legales para garantizar que esto no vuelve a pasar. ¿Y cómo va a abordar usted la falta de médicos y de profesionales sanitarios? ¿Y qué va a hacer usted con una proposición no de ley que se aprueba en este Parlamento para la implantación en la universidad de la carrera de matemáticas y de informática? La votó a favor su grupo popular. También la va a guardar en un cajón.
Y se me acaba el tiempo, así que solo voy a acabar diciéndole y felicitándole por su cita de Víctor Hugo. Pero es conveniente que la lea en su integridad. Y Víctor Hugo decía que aún mejor que el equilibrio es la armonía. La armonía pasa por dar más a quien más lo necesita y recaudar más de quien más tiene. Todo lo contrario de lo que usted anunció que iba a hacer aquí en los próximos meses.